Bueno amigos, vamos a jugar al gas ideal. Ya, miren que dedujimos, o bueno, pusimos como algunos fenómenos que surgen sobre los gases. Nosotros tenemos un dispositivo que es el famoso dispositivo de émbolo, ¿no? Que es que uno presiona el émbolo y entonces puede mover el gas, presionarlo, aumentar, disminuir el volumen. Esa estructura tiene una entrada de fuente de calor y entonces aumenta o disminuye la temperatura dentro del sistema, ¿sí? Es un sistema diabático, lo cual quiere decir que de energía y tampoco la de partículas. ¿Estamos? O sea, las partículas no se salen de ahí ni a palo, excepto que abra la llave. ¿Sí estamos? Entonces, hay un momento muy chévere y es cuando la gente dice, bueno, hemos analizado un gas, eso que nosotros dedujimos en general para casi todos los gases funciona bien. Nosotros se puede mirar los gases y en general no es que haya gran diferencia en un comportamiento de un gas real y un gas ideal. Hay, pero pues digamos es llevadera. ¿Sí estamos? Recuerden que cuando uno hace física lo que uno hace es crear modelos que tratan de explicar un poco que, pues una realidad. Uno hace aproximaciones y eso de alguna manera canciona. Pero también que ya como lo vimos desde el macro, entonces uno dice, bueno, pero venga, ¿cómo sería un modelo desde el micro? ¿Sí? Desde la parte microscópica, desde las partículas, ¿cómo puedo yo modelar ese gas? ¿Sí? ¿Cómo puedo modelar yo esa estructura de gas ideal? ¿Sí? Y ahí es donde la cosa se pone que chévere. Yo les decía anoche a los chicos de campus que las leyes de Newton habían hecho la física una cosa muy brutal, o sea que las leyes de Newton habían cambiado la física para siempre. Por eso cuando alguien se atreve, como Albert Einstein, a decir que la física de Newton tiene problemas, pues obviamente es muy brillante el man porque se arriesga a decir que algo que es muy poderoso, que fundamenta la termodinámica, que fue fundamental de alguna u otra manera, problemas de electromagnetismo, la misma mecánica, y uno pararse a decir, todo lo que hemos construido con Newton, que mira hasta donde nos tiene, está mal, armemos de nuevo. Eso es pesado, ¿sí estamos? Y lo que vamos a hacer nosotros hoy es a punta de ¿qué? De Newton. O sea, cogieron ellos y dijeron, oiga, las leyes de Newton funcionan, metámoselas a la termodinámica y miremos qué predice. Y predice cosas muy salvajes. Que uno se queda así como, ¿en serio? Sí, en serio. Y es un modelo, es un modelito. Pega muy bien. Queda uno aterrado de lo bien que pega. Incluso con mecánicas estadísticas cuánticas, uno encuentra que el modelito en general pega muy bien. Ya las cosas se ven muy raras cuando las cosas son cuánticas. Pero cuando las cosas son clásicas, eso pega severo. Entonces hablemos del modelo del gas ideal. Entonces hablemos del modelo del gas ideal. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el modelo del gas ideal? Pues primero, antes de crear un modelo, uno antes de empezar a desarrollar cálculos y todas esas cosas, uno tiene que establecer los límites, restricciones o los regímenes en los cuales su modelo funciona. ¿Sí estamos? No es como a veces uno le dice a la gente, fuerza de mano masa por aceleración. ¿Cuáles son las restricciones? Entonces uno dice, resulta que ese modelo no es para qué, para todo. Ese modelo tiene una cantidad de restricciones absurda. Y si uno no sabe, entonces uno, ¿qué tal ingeniero usando ese modelo en un punto crítico donde eso no funciona bien? Por ejemplo, yo soy ingeniero, bueno, yo tengo gente que estudia ingeniería aeronáutica en otro lado donde trabajo. Entonces que los manes diseñando un avión en un punto crítico de la ley de Newton, pero ellos no saben. Y luego usted se monta en ese avión. Feliz viaje, compañero. ¿Estamos o no? ¿Sí me entienden cómo se juega o no? Es una estrellada. O no, si hay un ingeniero civil está construyendo un puente, pero él no conoce las restricciones de las leyes de Newton que especifican la resistencia del material, ¿cierto? O la forma en que se construyen las vigas para que el puente sea soportado. Móntate ese puente, compañero. ¿Sí estamos o no? Y uno podría pensar que eso no es tan problemático y resulta que podría ser un gran problema. Por eso a veces uno encuentra gente probando puentes con personas, cuando realmente tenían que probar los puentes con otras cosas que no vayan a sufrir el daño, sí, solo si el puente de pronto se cae. ¿Si estamos o no? Entonces no está podría parecer muy jocoso, pero ustedes saben que ¿qué pasa?
Entonces, que no sea su caso, por favor. Que no sea su caso. Muy bien. Entonces, nuestro modelo del gas ideal tiene restricciones. Primera restricción, y es: lo primero que vamos a hacer es suponer. Entonces decimos, suponemos que el gas está constituido por pequeñas partículas vamos a suponer que el gas está constituido por pequeñas partículas que nosotros hemos decidido llamar en termodinámica moléculas. ¿Estamos? Moléculas. ¿Ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Es una suposición, es una asunción. O por eso. Muy bien. Ya me dice. Moléculas, primer detalle. ¿Listo? Primer detalle. Las partículas de un gas ideal se llaman moléculas. Amén. ¿Listo? Que no se les olvide. ¿Por qué? Porque es parte fundamental del modelo. Estas partículas, en definitiva, son pequeñas comparadas con el gas. ¿Sí estamos? Entonces, una de las otras condiciones que uno establece es, mire, para este modelo, el volumen B de las partículas, el volumen B de las partículas es pequeño comparado, el volumen B de las partículas es pequeño comparado con el volumen total de ¿qué? Eso. Entonces el volumen B de las partículas es pequeño comparado con el volumen B total del gas. Eso es otra asunción que es muy importante que tengan presente, ¿sí? Si el número de partículas que constituyen esta estructura que usted ha denominado gas es muy pequeña, ¿sí? Si el número de partículas es pequeño, entonces pueden pensar que el volumen de las partículas puede estar cercano al volumen del ¿qué? Del gas. Entonces ya ahí de pronto el modelo no calcione tan chévere. ¿Sí? Entonces por eso el tipo nos establece estas restricciones, esas condiciones antes de pasar a echar cuentas mortales, cálculos impresionantes, porque eso no es para todo lo que venga. Tercero, y quizás muy violento, pero es lo importante, estamos suponiendo, y ven que lo estoy diciendo así, estamos suponiendo que las leyes de Newton, por Dios mío, estamos suponiendo que las leyes de Newton se cumplen ahí. ¿Cómo? Estamos suponiendo que las leyes de Newton funcionan ahí, a pequeña escala. ¿Estamos? Entonces, estas partículas o moléculas cumplen las leyes de ¿qué? Las leyes de Newton. ¿Listo? Esas partículas cumplen las leyes de Newton. ¿Listo? Eso es muy importante, tengan presente que si las partículas no cumplieran las leyes de Newton, pues no podríamos crear el modelo del gas ideal que estamos creando. ¿Sí? Como ellos no sabían si eso era así o no, porque es que ellos no tenían, digamos, en ese momento no había un microscopio suficientemente decente como para decir que uno iba a ver las partículas de un gas. De pronto no puede dar una célula, tal vez una estructura celular, alguna cosa así, ¿sí? Que incluso eso uno lo puede hacer a veces, incluso en esos microscopios que son caseros, que le venden en los kits a los niños, no sé, misceláneas. Yo recuerdo haber hecho eso cuando era niño. Un microscopio, no, un niño con plata, un microscopio de esos re baratos, como que 10.000 pesos valía ese microscopio, hermano. Y tenía un espejito ahí re chirri y una plaquita ahí también X, y ya, y uno ahí veía cositas, se veía ampliado, no sé cuántas veces ampliaría, será que unas 10 o unas 15 tal vez, no creo que más, pero ahí se veía, pues chévere, ¿no? Pues para uno de niños, ya era la panacea.
ya veía una estructura, se veían fibras, bueno, cosas chéveres. Era bacano. Entonces, pero en la época de que ellos diseñaron el modelo, no era que tuvieran pues la visión exacta de que las partículas estaban ahí, sino que uno asume un comportamiento y entonces eso es lo chévere de la ciencia. Yo asumo que son partículas, yo le hago cálculos a las partículas, luego predigo que las partículas en el mundo macro van a reflejar algo, y luego yo mido y digo, sí, efectivamente, miren que estoy midiendo lo que yo predije que iba a medir, o sea que como que eso sí está hecho de ¿qué? De partículas. ¿Sí me entienden cómo es el juego? Uno asume, así como en ese momento está muy de moda el modelo atómico el primer modelo atómico. ¿Cuál es el primer modelo atómico? No, ese ya es como de los últimos, muy sofisticados y arreglados. No, muy nuevo, muy novedoso. Miren que es que en ese momento de la historia el mundo está creando teorías para el micro. Hay dos teorías en auge en ese momento. Estamos hablando de 1810. Colombia, 1810, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Nos libertamos. Es cierto, nos liberamos de todos esos locos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Listo. Pero ahora la pregunta, supuestamente, pero no hay mira como que bueno, no sé. Pero miren, el caso es que el juego del florero se supone que es el momento en que eso salió a correr. Entonces en ese momento, como todos los países se están liberando, ¿no? Si ustedes saben, la liberación de Estados Unidos 20 años antes, la Revolución Francesa, todo el mundo está enloquecido, emancipándose unos de otros y enloquecidos. En ese momento en la ciencia hay dos teorías que están surgiendo con fuerza, la teoría atómica y otra teoría que se llama la teoría celular. La teoría atómica la está votando un señor que se llama Dalton. Entonces el primer modelo atómico es el modelo atómico de Dalton, una esfera con carga, tiene los positivos y los negativos ahí insertados, puntos, vemos cómo, no sé, es como un pastel y uno le mete las cosas ahí y ya, ahí están, ¿sí? No tienen mucha dinámica, más bien son como estáticos, ¿me entienden? Está ahí, es un modelo rígido, tranquilo. Y también está en ese momento de moda una teoría que se llama la teoría celular de Matthias Steiner y Theodor Schwann, que es una teoría biológica de, oiga, los seres vivos están constituidos de unas partículas fundamentales o unos entes fundamentales que se llaman ¿qué? Células. Y aquí entonces nosotros decimos, pues tenemos una estructura, se llama un gas ideal y suponemos que está hecho de ¿qué? De pequeñas partículas denominadas moléculas. Entonces uno dice, no, aquí nada está hecho al azar. Y es el contexto que hace que la gente piense de la misma manera analógica. Pero entonces recuerden, las partículas cumplen las leyes de Newton, si no, suerte. Bien. Se supone, para que esto funcione bien, que el número de partículas que constituyen el gas es grande. El número de partículas que constituyen el gas es grande. El número de partículas que constituye el gas, el número de partículas del gas es grande. Claro, y entonces aquí le ponemos así como cuando uno dice grande. La pregunta clave es ¿qué tan grande? ¿Estamos? Grande. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas partículas, muchísimas. Por lo menos, aunque sea que uno diga, bueno, aunque sea que hayan unas 10 a la 23 partículas por mol. Ese es el número de... Es un abogado. Abogadro, ¿no? No, el abogado no, Avogadro, señores. No, que no se acuerda por abogado, eso sí es de una. Avogadro, es un tipo italiano. ¿Listo? Amadeo Avogadro. Entonces el hombre nos deja ese número y entonces el gas está constituido como por lo menos 10 a la 23 ¿qué? Partículas. Si estamos, son bastantes partículas. Eso es importante para que el modelo que cancione. Si son pocas partículas, el modelo no pega muy bien, porque resulta que nosotros vamos a hacer un promedio en algún punto del proceso, ¿sí? Un promedio. Y me dice, ¿cómo, profe? ¿Cómo uno va a calcular algo con un promedio? Pues resulta que uno se hace un promedio, porque el promedio le permite a uno entender el comportamiento fundamental del sistema de partículas, o sea, ponerse a revisar una por una. Es que miren que en este punto, yo ya lo he dicho miles de veces, pero se lo repito ahora, y es en este punto, es cuando uno dice, ay, joder, seguramente el man que planteó esto dijo, pues yo pensé que podríamos coger una partícula y calcularle las fuerzas que actúan sobre él debido a las otras partículas, pero el problema es que las otras partículas son 10 a la 23 partículas sobre una partícula.
Entonces hay que plantearle ley de Newton a cada partícula. ¿Quién? ¿Cuándo y dónde? E incluso vaya a mirar si de pronto, yo no creo que así se haga, puede a riesgo de equivocarme, que un computador haga eso, partícula por partícula. ¿Sí? Creo que lo hace con técnicas de aproximación, promedios. ¿Y sabe por qué lo digo, digamos, seguro? Porque mi tesis es con muchas partículas. Pues muchas no son tantas, 500.000 es un chiste al pie de 10 a la 23. ¿Estamos? Estamos hablando de 10 a la 5, ¿no? Y él dice 10 a la 23, ¿cierto? Entonces, esos programas funcionan con algoritmos muy sofisticados para, digamos, promediar o aproximar valores en regiones determinadas, pues para no ponerse a hacer los cálculos sobre todas las partículas. Sin embargo, se demora, ¿sí? Aunque hay programas que lo hacen, como se dice ahora, peer-to-peer, ¿sí o no? O partícula a partícula, y lo hacen. Y entonces por eso uno hace una simulación, se va a su casa, vuelve en un mes y medio o tal vez 2 meses, como en mi caso, y mira y dice, ya terminó la simulación. Han pasado 10.000 millones de años. Venga, miramos qué pasa. Él lo hace partícula por partícula a veces. Entonces demora eso como que un resto. Ninguna mente humana puede hacer ese cálculo. Es imposible. ¿Sí o no? Entonces el número de partículas del gas es grande. ¿Estamos claros? El número de partículas del gas es grande. Y ahí es cuando uno dice, esto se acerca mucho a la mecánica estadística. Por eso la estadística de un experimento, volviendo a la ciudad del laboratorio, no es con 5 datos. Profe, ¿cuántos datos? 5. Con eso uno no puede desarrollar ni encontrar ni ver la teoría ni ver nada. Porque para que se vea algo como teoría, para que se vea bien, uno necesita por lo menos, yo creo que barato, unos 100 datos. Que como yo comentaba por allá en esas otras clases, Henry Cavendish hizo un experimento de 15 años para calcular la constante de gravitación universal. No tomó 5 datos, tomó por algo más. Él sabe que entre más datos, menor es el error en las dispersiones de las medidas. ¿Sí sabes cómo es el juego? Esto no está hecho al azar, nada está hecho al azar. 1, 2, 3, 4, quinta. Quinto porque no hay quinto malo, a ver cuál me falta. Suponemos que el gas está constituido de moléculas, el volumen B de las partículas es pequeño comparado con el volumen total, las partículas cumplen la ley del Newton. Listo, perfecto. Las partículas, no, creo que incluso me falta otro. Las partículas que constituyen nuestro gas, ¿sí? Colisionan, interactúan entre ellas, ¿sí? Pero esas colisiones son completamente elásticas. Todos se acuerdan que es una colisión elástica, ¿sí o no? Porque yo aquí hablando chino. Las partículas colisionan de manera perfectamente elástica. Esto garantiza una cosa, señores. Por eso digo, cuando uno se inventa un modelo, uno tiene que mirar con cuidado. ¿Sí estamos? Y es... Las partículas colisionan de manera perfectamente elástica, lo que quiere decir es que cuando las partículas colisionan no hay pérdidas de energías dentro de la estructura del gas. ¿Sí estamos? O sea, las partículas no pierden, digamos, ese tipo de energía por las colisiones, simplemente cambian su dirección de movimiento, pero siguen conservando la energía. ¿Sí estamos? Eso es importante, porque si yo supusiera que en las colisiones se pierde energía, entonces, y de hecho en el mundo real puede ser que pase, tocaría entonces ponerse a mirar partícula por partícula cuánto es la tasa de pérdida de energía por colisión, y eso ya no es trivial, porque otra vez vuelve a ser un problema de conteo, ¿cierto? De cuánta energía pierden las partículas cada vez que colisionan. ¿Se va a entender? Y de pronto podría pasar, porque en la termodinámica eso es así, de que de pronto la colisión entre las partículas hace que la energía del gas empiece a decaer, entonces el gas empieza a cambiar de estado. Y entonces deja de ser gas y se convierte en otra sustancia, de pronto un fluido. Porque la energía de agitación de las moléculas de un fluido es mucho menor que la energía de agitación de las moléculas de un gas. Y si la energía de agitación de las moléculas del gas empieza a disminuir, pues lo mínimo que esperamos es que de pronto cambie de estado y se convierta en otra sustancia, o digamos agua, pero líquida y no agua en forma de vapor. ¿Me hago entender? Podría pasar.
Por eso todos los tipos dicen, no, será gas y morirá gas hasta el fin de los días. ¿Sí estamos? Como para que eso quede claro. ¿Una colisión perfectamente elástica se puede apreciar en el mundo real? Sí, un poco. O no, no es perfectamente elástica, pero se aproxima mucho, es muy buena colisión elástica. Es la colisión entre dos esferas de billar, a ustedes que les gusta el billar. Entonces, cuando dos esferas de billar colisionan, la colisión es elástica. Claro, si uno hace un fotograma así, paso a paso, cuando las dos esferas se estén tocando, uno va a encontrar que las esferas no son esferas. Están ¿qué? Deformadas. Pero la deformación es pequeña. Y luego otra vez que se devuelve. Estas deformaciones no hacen que la esfera quede completamente deformada, cosa que no ocurre en un accidente de tránsito, ¿no? Cuando los vehículos colisionan, ¿cierto? ¿Sí o no? Por ejemplo, mi colisión fue de tipo inelástico, y eso es peligroso para un cuerpo, para un ser humano, porque cuando las colisiones son inelásticas, entonces ¿qué pasa? Que la energía que yo recibo en el impacto se convierte en daños en la estructura. ¿Se va a entender? Algo tiene que romperse, y ahí el peligro. Algo tiene que dañarse o quebrar. Tranquilos, no pasó por allá adentro. Pero no pasó nada. Sí, no, la bicicleta ahí anda, hermano. Pero entonces miren que, ¿sí me entienden cómo es el juego? Entonces, en una colisión entre dos vehículos siempre se tienen que deformar, y esa colisión ya no es elástica, se llama una colisión de tipo plástico, o a veces se llama una colisión inelástica, ¿sí? Y a veces pasa. Yo alguna vez reconstruí un accidente donde 3 vehículos quedaron pegados en la colisión, uno en la mitad, el más pequeño, y quedó como lata de sardinas, y se fueron los 3 vehículos pegados. Cuando eso pasa, entonces uno dice que